Doctora, pues muy buenos días. Agradezco su participación, el interés que tiene usted por compartir su mensaje. Como mujer, principalmente, doctora, pues un reconocimiento por este esfuerzo que hace muchas veces doble, ¿no? Por lo que implica ser mujer en temas de equidad de género en este país, pero bueno. Así es. Adelante con todo lo que se está haciendo hoy en día. Doctora, platíqueme un poquito antes de entrar al tema de lo que son las cardiopatías en la mujer principalmente. ¿Quién es usted? Hábleme un poquito de sus antecedentes, doctora, por favor. Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Es un placer, Patti, muchas gracias por dejarme transmitir este mensaje. Yo soy la doctora Janet Mijangos Chávez, soy cardióloga clínica. De hecho, me siento muy complacida de estar hoy en la ciudad de Oaxaca, puesto que mi carrera profesional en medicina general la hice aquí, en la universidad local. Posteriormente a ello, egresé del Centro Médico Nacional La Raza, de Medicina Interna y Cardiología, y actualmente me desempeño en el puesto de la jefatura del Servicio Clínico de Cardiología de la misma UMAE, de La Raza, que pertenece al Seguro Social. Y definitivamente, como bien lo dices, cada vez más, ¿no?, las mujeres nos posicionamos tanto en igualdad de puestos como en las posibilidades de integrarnos a los grupos de trabajo, sobre todo en materia de salud, que muchas veces han sido dominadas por el otro género, ¿verdad? Por los hombres, ¿no? Sí. Así es. Y bueno, independientemente de todo, yo quiero agregar aquí un comentario que ha sido un trato cálido, ¿no, doctora? Tiene maestros muy cálidos, también tiene de verdad generaciones antes que usted que han tendido la mano, ¿no? Sí, aparte del mensaje en salud que queremos dejar, y siendo un poco egoísta y platicando de mí, yo quiero incentivar a todos el área médica que nos escucha, ¿verdad?, a los estudiantes de medicina, en donde probablemente va a llegar este mensaje. Yo soy egresada de esta ciudad, pude lograr especializarme en la Ciudad de México, que para las condiciones económicas de la ciudad y del entorno es un poco difícil, ¿no? Sin embargo, quiero transmitirles que se puede, si lo queremos hacer, se puede. Solo hay que ser persistentes y amar la profesión que escogimos, porque a manera que tú amas lo que haces, te apasiona, te emociona. Y bueno, ya han pasado prácticamente 22 años desde que puse un pie en la Facultad de Medicina al día de hoy, y se me ha ido muy rápido, ¿no? Y tan es así que el día de hoy estamos platicando envueltos en la misma educación, que parece en medicina no terminar. Claro. Un buen mensaje para las nuevas generaciones, ¿no, doctora? Así y siempre es. yo pienso que personalmente, si uno va a transmitir un mensaje, hay que abrirnos un poquito, y yo le agradezco el que Muchas nos gracias. haya compartido Gracias. algo tan personal. Doctora, vamos a pasar a un tema, creo que es muy importante. Hablábamos detrás de cámaras, por decirlo de alguna manera, que la pandemia nos permitió a muchos ser un poco más cuidadoso, incluso para acercarnos a un médico y que nos diagnosticaran a tiempo algún padecimiento, ¿no? En este sentido, doctora, y bajo su experiencia y bueno, obviamente como jefa de cardiología del Hospital de Especialidades de La Raza y como parte de una asociación tan importante, ¿cuál es su punto de vista, doctora? ¿Cómo nos estamos comportando las mujeres hoy en día en cuestión de nuestra salud? Sí, desafortunadamente en ocasiones se tiene que tomar experiencias desagradables, ¿verdad?, para que generemos un cambio interno. Eso se da en diferentes procesos de la vida, ¿no? En cuestiones de salud, la pandemia vino a enseñarnos que el cuidado de la salud es clave. La mortalidad del COVID por sí misma, lo comentábamos, es muy alta por el tipo de enfermedad que es, porque no tenemos una vacuna específica, porque ahorita ya se están teniendo fármacos más enfocados a la enfermedad, pero no son la cura definitiva. Si esta pandemia, al menos en nuestra población local, nos hubiera tomado en otra condición de salud, probablemente el desenlace hubiera sido diferente. Lo que nosotros logramos apreciar, porque 2 años y medio, 2 años estuvimos prácticamente entrando al área COVID,
Es que nuestra población en las salas de COVID era muy mixta, pero ¿sabe qué? Predominaba la población con sobrepeso y obesidad, a diferencia de lo que pudiéramos pensar. Esta enfermedad del COVID, al ser tan inflamatoria, desató aquello que probablemente nos iba a alcanzar por tiempo, hablando específicamente de los jóvenes, ya que el factor de riesgo de edad es muy importante en las enfermedades cardiovasculares por sí mismo, aunque lleguemos en condiciones adecuadas. El joven que tiende a tener un síndrome metabólico, sobrepeso, niveles altos, tenía más mortalidad en áreas COVID que aquellos que pudiéramos pensar, incluso pacientes bajo tratamientos oncológicos, pacientes con VIH, con alguna otra inmunodeficiencia. No se comportaba igual la enfermedad, era mucho más agresiva, ¿no? Además, probablemente también tiene que ver el COVID, que lo que platicábamos es que nosotros volteamos nuestra mirada hacia nuestra salud, que a veces antes decíamos, pues somos jóvenes o no nos duele nada, no tengo por qué checarme. Y aprendimos, ¿verdad?, que la responsabilidad de nuestra salud recae, ¿no? Sí, en el área médica, mayormente en nosotros aprendimos a hacer tomas de presión, aprendimos qué es un oxímetro, y gracias a ello sí tenemos digamos, un estudio epidemiológico más cercano de cómo se comportaron las enfermedades cardiovasculares, pero también tiene que ver mucho con que en México las estadísticas no son tan reales, puesto que los estudios tienen muchos procesos y cuestiones normativas que a veces impiden que tengas una estadística real. Y entonces con COVID los pacientes nos ayudaron mucho a hacer el diagnóstico y definitivamente lo que estamos viendo ahorita en las enfermedades cardiovasculares desafortunadamente son las secuelas, porque también se resistieron mucha población al tratamiento, ¿verdad?, siendo que en ocasiones la única opción a veces era el ventilador o el oxígeno, y existe mucho daño cardíaco y pulmonar como secuela en aquellos pacientes que no se trataron también, ¿no? Claro. En ese sentido, doctora, y hablando también de todo este tema que estamos involucrando del avance de la mujer en la sociedad, que es algo tan positivo, ¿cómo empareja el trabajo que hoy día tenemos en la sociedad, en lo profesional, en fin, en todo lo que es nuestro entorno, pero sin perder o darle más atención a nuestra salud, doctora? Porque cada día nos olvidamos más de ello, ¿no? En vez de darle mayor prioridad, creo que estamos centrados en todo este esfuerzo. ¿Qué tenemos que hacer? Son muchos factores que influyen. Cuando yo estudié medicina, hace no mucho, ¿verdad? Algunos cuantos años, estábamos muy acostumbrados a que la enfermedad cardiovascular pues es predominantemente, sigue siendo así, ¿no? En el género masculino, pero también tiene mucho que ver el subdiagnóstico en el género femenino. Y esto tiene mucho que ver en relación a que nuestra población femenina ahora ha cambiado, o está empezando a cambiar, pero prestaban mucho menos atención, primero mis hijos, primero la casa, llevo a mi hijo al doctor y yo me la aguanto, y también tiene que ver con que las terminales nerviosas son distintas. El umbral del dolor es diferente en la mujer que en el hombre. Entonces, muchas veces te adjudican el cansancio. Es que hiciste mucho que hacer, ¿no? Es que trabajaste todo el día. Y muchas veces esos son equivalentes de enfermedad cardiovascular que no se diagnostican. Entonces, a manera que nosotros enteremos a la población que los factores de riesgo sí se asocian a favor de un género, pero nosotras las mujeres tenemos la misión, si somos cabezas del hogar también, de tener ese cuidado en la salud y ponernos también como prioridad. El diagnóstico temprano de las enfermedades cardiovasculares es lo que nos va a permitir tener una mejor calidad de vida, porque esta enfermedad desafortunadamente no se cura, ¿no? Es una enfermedad crónica, pero a medida que tengamos un diagnóstico temprano y mejor cuidados en nuestra salud, nosotros podemos tener familias que se conserven mejor, mamá, papá, etcétera, porque desafortunadamente, y también lo comentábamos hace rato, las estadísticas hablan que la mayor mortalidad es en las mujeres. Y nosotros nos podemos preguntar el por qué. Uno de esos factores son los que comentamos, la atención tardía.
el diagnóstico nos tachan de, ¿no? Es tu menopausia, son tus osteoporosis, ¿verdad? Ese dolor no es del pecho, te cansas por lo que lavaste mucho, ¿no? Etcétera. Comentábamos que es de suma importancia que nuestra población se alimente bien, ¿verdad? Pero también la activación física tiene un gran impacto en el comportamiento de las enfermedades cardiovasculares, específicamente en el corazón. A medida que nosotros realicemos mayor actividad física, nuestro corazón demanda mayor cantidad de sangre. Y es tan noble el cuerpo que eso genera pequeños vasos que nosotros llamamos circulación colateral. Los hombres tienen una mejor sobrevida cuando se infartan, a diferencia de las mujeres, sí condicionado por sus factores de riesgo, pero si pusiéramos un ejemplo, misma edad, mismas arterias, mismo tiempo de atención, severidad de la enfermedad, etcétera, tienden más a sobrevivir los hombres por esa circulación colateral que les brinda ese soporte al corazón circulatorio en lo que se atienden en una unidad hospitalaria. Y nosotras, de hecho, de repente vemos un cateterismo y decimos tiene arterias de mujer, y eso refiriéndose específicamente a que tiene arterias muy delgadas. Nosotras tendemos a tener una circulación de arterias más pequeñas, de arterias más únicas, más delgadas, y cuando sucede un evento cardiovascular no hay esa circulación colateral que proporciona la actividad física y que desafortunadamente desencadena en un mal pronóstico para los pacientes del género femenino. Claro. ¿Hay más tiempo para un hombre? Por ejemplo, hablando de lo que es código infarto, doctora. ¿La mujer llega menos oportunamente que el hombre? Sí, por la misma cuestión de educación que decíamos, no acudas porque no es ese diagnóstico, se nos hace imposible pensarlo que lo sea. En nosotras, la edad es un factor, como en cualquier enfermedad cardiovascular, pero es importante saber que las condiciones hormonales también son determinantes para que nosotros desarrollemos una enfermedad, muy a pesar de que no fumemos, muy a pesar de que no desarrollemos diabetes. La menopausia es una etapa difícil en muchos sentidos, pero también es importante saber que es justo ahí donde nosotros nos destapamos como hipertensas, con problemas de tiroides, se nos desarrolla la osteoporosis y tendemos a tener enfermedades cardiovasculares. Entonces, la idea es transmitir que en cualquier edad, pero sobre todo en esta etapa, nosotras acudamos de manera intencionada. Tampoco se trata de escandalizarse, pero sí es importante que si no realice ejercicio, es importante conocer que mis huesos van a cambiar, entonces que ya me va a doler la rodilla, y es un círculo vicioso, ¿verdad? Llego en mal estado físico a esta etapa, ya no me muevo, mis rodillas me duelen por mi osteoporosis, subo de peso, no me muevo, ya me hice hipertensa, y luego ya me hice diabética, y luego, ¿verdad? Estos factores de riesgo se trata de que los retrasemos por sí mismos, porque son enfermedades que se llaman modificables, y desafortunadamente nosotras no tenemos tanto esa educación como el varón, porque además el varón actualmente ha cambiado, ¿no? Pero ellos salen a trabajar, ellos tienen más acceso a pasar al consultorio cercano, y nosotras no, más de casa, ¿no? Cada vez menos, pero hay lugares en donde sigue siendo exactamente igual, y nosotras no tenemos el acceso de la salud porque simplemente ni lo pensamos, pero también no le damos la importancia necesaria porque desconocemos todas estas cosas, ¿no? Claro. Doctora, hay muchos padecimientos que son silenciosos, que no nos damos cuenta que ya los tenemos y que además ya están progresando en nuestro ser, ¿no? ¿Qué estudios se recomienda para la mujer, doctora? ¿Qué tan periódicamente se tiene que uno valorar para no llegar pues en mal estado, ¿verdad?, a todo lo que es la edad adulta? Sí, nosotros consideramos pues los exámenes básicos de laboratorio. Es bien importante conocer que hay sustancias como el colesterol, que son necesarias para el cuerpo, porque además ciertas hormonas son compuestas de colesterol, pero que dentro de este colesterol existe algo que se llama colesterol malo, o LDL, y el colesterol bueno. Esta cifra de colesterol LDL es muy importante y es la que debemos básicamente medir. Medir un colesterol total nos da muy poca idea de qué tanto ese colesterol total se está oxidando mal, por ponerle un término, y ese colesterol LDL persistente durante años es lo que va a acelerar nuestra enfermedad cardiovascular. También es importante saber que no tenemos una cifra directa, es decir, no porque curse con niveles de
de 200 me va a dar un infarto, pero sí es importante saber que si el LDL está persistentemente alto, nosotros tenemos la obligación de cambiar nuestros hábitos, porque a medida que bajemos ese LDL, las enfermedades cardiovasculares se van a retrasar, y esa es la idea. Esto pues a través de una química sanguínea, llegada al periodo de la menopausia, pues hacer un perfil hormonal que incluye un perfil de lípidos incluso, y un perfil tiroideo, porque muchas veces la ganancia del peso con un hábito normal en nosotras pues tiene que ver con la tiroides, y la tiroides es una hormona que también tiene muchas funciones importantes en nuestro cuerpo, ¿no? Desde los estados emocionales, que también incluyen, y eso es algo también muy, muy importante. Existe por ahí un término que se llama síndrome del corazón roto, que es todo lo que hemos tenido, ¿verdad? Una pérdida, nos duele el corazón. Ese término se acuñó en Japón, médicamente se conoce como enfermedad de Takotsubo, y se da por algo que se llama vasorreactividad. Nosotras, el género femenino tiende más a tener esos vasos cerrados, que se llama vasorreactividad, y eso genera que la circulación del corazón disminuya. Entonces nos dan muchos síntomas cardiovasculares, como de cuando tenemos estos estados emocionales relacionados a una pérdida o cuestiones hormonales por la menopausia, de dolor torácico, ¿no? Que muchas veces se confunde, porque te tomas un electro y muchas veces sale normal, ¿verdad? Y tiene que ver más con esta vasorreactividad. Ahora, los estados emocionales son también ya un apartado que no podemos dejar atrás. O sea, ya no podemos decir, pues no importa, la personalidad tipo A, ese paciente que es obsesivo, aquí lo dejo y aquí tiene que estar, y en verde, y en rojo, y en azul. O sea, ese paciente que tiene esa liberación constante de adrenalina, es el que normalmente desarrolla más enfermedades cardiovasculares, ¿no? Empezando por hipertensión arterial. Y en nosotras tenemos que controlar los estados emocionales, porque también son un factor muy importante, y sobre todo en esta etapa de la menopausia. Doctora, hace ratito, perdón que aproveche, pero de verdad es un gusto tenerla aquí. Muchas gracias, creo que al contrario. Es un tema que en el caso de la salud de la mujer, que luego no se toca mucho, ¿no? Así es. Se hace mucha difusión, que es importante lo de cáncer de mama, pero viendo las estadísticas es impresionante, ¿no? Cómo nos estamos muriendo por problemas cardiovasculares. Entonces yo aprovecho que la tengo aquí, además del gusto de tenerla. Doctora, hablábamos de genética, de estos factores que también, bueno, influyen, pero que tanto podemos cambiar nosotros como individuo. Le hago esta pregunta porque el otro día que acudí al doctor, él me comentaba, ¿no? Si hay diabetes en tu familia, si hay hipertensión, bueno, pues hay que poner más atención, ¿no? Así y es. yo le decía, porque me comentaba, seguramente usted va a ser diabética. Entonces yo le decía, bueno, pero aquí hablamos del individualismo, ¿no? O sea, yo tengo no por hablar mal de mis papás, porque no, pero la idea de que yo no los veía haciendo ejercicio, o los veía con una Coca-Cola, por decirlo así, ¿no? Sí. No había esta educación en salud como la hay ahora. Sí hay la posibilidad, doctora, que si genéticamente traemos esa carga, uno como individuo pueda cambiar ese peso que nos dan. Por supuesto que sí. Sí existe una carga genética y es un factor importante, pero como bien dicen, el ejemplo educa más, ¿verdad? Si yo en casa no aprendí a comer bien porque nadie se preocupó por mi alimentación, si no hubo una actividad física que realizara, no hablando de irse a un deporte en especial, sino simplemente salir a caminar, yo no lo aprendí, ¿no? Y si conservo esta misma educación y llego a una etapa adulta, lo más probable, en un porcentaje muy alto, es que desarrolle la misma enfermedad que cursa mi mamá o mi papá. Pero sin embargo es bien importante acotar que no es un gen que se herede. O sea, no es una transmisión directa, es una predisposición genética, y que las enfermedades cardiovasculares son también ambientales. No es lo mismo cómo se comporta la obesidad en el norte del país, a cómo se comporta en el sur, a cómo se comporta en un área rural, a cómo se comporta en un medio diferente, ¿no? Entonces, nuestras condiciones de vida, nuestro ambiente, sí pueden ser un factor determinante, pero nosotros tenemos la posibilidad de cambiarlo. No tiene que ser el mismo destino. Y bueno,
desafortunadamente las enfermedades se están acelerando porque cada vez hay más jóvenes, somos un país con obesidad infantil, entonces cada vez vemos más jóvenes que tienen diabetes, resistencia a la insulina. La idea es, decimos, cuando tratamos a un paciente con enfermedad cardiovascular, todos fracasamos. Se trata de prevenir. La AMPAC, que es la Asociación Mexicana para la Prevención de Aterosclerosis y sus complicaciones, en conjunto con muchas alianzas, ¿verdad?, con otras sociedades, pues tienen esta preocupación real. Yo escuchaba a un maestro que decía, cuando tratamos un infarto es que todos fracasamos. El éxito no es salir de una sala de hemodinamia con un paciente delante, por supuesto que lo es, ¿no? Pero quiere decir que ahí fue el fracaso del médico de primer contacto, de segundo nivel, de tercer nivel, pero también fue el fracaso de mamá, de papá, que no cuidó de mi salud y no me educó, ¿no? Claro. Ya para finalizar, doctora, porque estoy abusando mucho de su tiempo, pero es algo muy interesante lo que acaba de hablar. El médico de primer contacto. Muchas personas, pues no tenemos a lo mejor el acceso, hablo en plural, de acudir con un cardiólogo o un especialista periódicamente, ¿no? Un médico general puede darme esta primera atención, doctora, obviamente sin olvidarnos de la prevención y todo lo que tiene que haber atrás, pero sí me puedo acercar a mi médico familiar o a mi médico de primer contacto. ¿Qué tan importante es? Sí, de hecho los médicos de primer contacto tienen, al igual que todos, ellos todavía mucho más responsabilidad, porque ellos son los que atienden a la familia en general. Si yo tengo un paciente que tiene obesidad o que ya tiene diabetes, mi misión como médico es transmitir todos esos datos de estadísticas reales, de cuáles son los factores cardiovasculares, y si mamá o papá ya lo tienen, tratar de educar a los hijos, ¿no?, para que no lo padezcan. Y por supuesto que ellos son los que primeramente tendrían que tener esta información y llevarlas a cabo hacia el interior. Las estrategias de prevención, muchas son hacia el exterior, pero yo siempre le comento a mis compañeros de primer contacto, segundo, tercer nivel, que tu estrategia de prevención es aquella que tú tienes al interior de tu consultorio. Mi misión como médico no consiste solo en medicar una enfermedad, consiste en hacerle ver al paciente cuáles son los otros factores que pueden ayudarme al control de la enfermedad por la cual acude, ¿no? Y ya hablando en primer nivel de atención, ellos tienen que incidir mucho con el peso, con la adecuada alimentación, pero volvemos a repetir la frase, ¿verdad? Queremos ser el ejemplo y no coma esto y no coma otro, y el doctor está en un sobrepeso tremendo también, ¿verdad? Sí, claro, el ejemplo. Porque así es. Entonces, muchas veces los pacientes lo toman hasta como burla, ¿verdad? Pero ellos, los médicos de primer contacto, son los que tienen que tener estas campañas de manera más continua, todos, ¿no? Pero yo hoy con ellos he trabajado intensamente para que nos eduquemos en salud, en la población donde estén. Si yo tengo a cargo un sector, hablando de las unidades médicas rurales, sobre todo aquí en Oaxaca, conozco mucho de eso porque aquí es el servicio social, tenemos una población a cargo, ¿no? Entonces, no debemos de tener la idea de el doctor era bueno porque salvó a muchos, ¿verdad? A lo mejor después de ese año que el doctor estuvo en el servicio social, se redujo mucho las complicaciones por diabetes. Ya no se consumían tantos fármacos por hipertensión, ¿no? Eso, a lo mejor dejar eso y cambiar tu chip como médico y decir, incidir en la prevención va a ser la clave del bienestar de la población. Totalmente de acuerdo. Doctora, y ya, se lo prometo que es lo último. ¿En qué momento tenemos que poner atención para llegar a una urgencia? Es decir, que si yo siento algún dolor en el pecho, adormecimiento, yo quisiera que usted, con esas palabras y con esa facilidad que tiene para transmitir, para que alguien, si se siente mal, acuda y tenga ese tiempo que vale oro tanto para ustedes, para las instituciones y para uno como paciente. Sí, es bien importante lo que me acaba de preguntar, porque muchas veces los servicios de salud en urgencias se saturan o se sobresaturan por aquellos síntomas que muchas veces no tienen que ver, hablando específicamente del corazón, que ver directamente con un problema cardíaco. Es importante saber que cuando nosotros recibimos un paciente, los libros dicen disconfort torácico, lo tenemos que clasificar, estratificar a nuestro paciente de entrada es la clave, y como paciente yo, tengo
60 años, soy diabético, he fumado por 10 años, me duele el pecho, pues a lo mejor tengo una probabilidad muy alta de tener una enfermedad cardiovascular. Pero si probablemente yo tengo 25 años, no soy diabético, no soy fumador, me duele el pecho, la probabilidad es más baja. Probablemente sí necesito un electrocardiograma, sí necesito que me hagan algún estudio de laboratorio, pero probablemente este paciente con ese riesgo bajo, eso no quiere decir que no se desencadene, ¿verdad? Pero los factores de riesgo son los que inciden directo para decir este paciente tiene la probabilidad alta de padecerlo contra otro que no. El segundo factor es la edad, el otro factor son las características del dolor. Obviamente uno como paciente pues te duele el pecho, inmediatamente lo relacionas con el corazón. Tiene ciertas características, normalmente se desarrolla cuando uno hace un esfuerzo físico, es más lo clásico porque es cuando yo demando más sangre a mi corazón. Y normalmente es un dolor que dura minutos relacionado a ese esfuerzo y no cede con ningún analgésico. Por ahí luego abordaremos el tema de la aspirina, que ese es un sobreabuso también, ¿verdad? Precisamente porque acuden, o yo me sé que la aspirina, ácido acetil salicílico es la medicina del corazón, ¿verdad? Y las guías médicas actuales no tienen la indicación de ácido acetil salicílico en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular. Se ha demostrado que lo que retrasa más las enfermedades cardiovasculares no es un fármaco, no es una fórmula, es un estilo de vida saludable. Es donde tenemos que insistir. Así es. Muchas gracias, doctora. Pues ya tenemos toda la información, ya también depende mucho de nosotros.